Estamos conectados con Marcelo Espinel, él es director de proyectos de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, a quien le agradecemos por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros. Y lo que pasa es que el día de hoy será presentado el informe de gestión y transparencia de la Asamblea Nacional, periodo 2017-2021. Marcelo, qué gusto, muy buenos días. ¿Y cuáles son los ejes en los cuales ustedes trabajaron para presentar este informe el día de hoy? Muy buenos días, Marcelo. Hola Jaime, muy buenos días. Un cordial saludo a tu distinguida audiencia, así como también una felicitación a tu labor celebrando el día de hoy, pues el Día de la Comunicación Social, este Día Mundial de la Comunicación Social. Muchos éxitos en tu gestión, Muchas gracias. Jaime. Bueno, el informe del Observatorio Legislativo y es el tercer informe de este tipo. Nosotros emitimos informes anuales sobre el trabajo de la Asamblea Nacional. Y en este sentido, pues ya es este informe que evalúa los 4 años de la labor de la Asamblea Nacional. Lo evaluamos en el periodo 2009-2013, en el periodo 2013-2017 y ahora en este periodo 2017-2021. Los ejes, evaluamos la gestión institucional de la Asamblea Nacional, es decir, cuántos proyectos de ley ha tratado, cuántas solicitudes de juicio político ha tratado y cómo han ido evolucionando cada una de estas actividades. Evaluamos también el desempeño individual de los legisladores en la presencia en las votaciones, así como también el número de proyectos de ley presentados, así como las solicitudes de información que la Asamblea ha recibido por parte de los legisladores. Y finalmente, evaluamos los niveles de transparencia, si es que está cumpliendo o no con la ley de transparencia, así como también cuáles son los retos que aún tiene la Asamblea Nacional para poder comunicar de mejor manera a la ciudadanía qué es lo que está realizando dentro de sus actividades. Y un punto que se me pasaba que creo que es importante considerar, Jaime, que es el presupuesto que recibe la Asamblea Nacional cada año y cómo este se compara con las otras instituciones del Estado. Marcelo, en el primer punto, en el tema de gestión institucional, ¿cuál sería el balance en términos generales? Si bien es cierto, este informe es bastante detallado y extenso de paso, sí podríamos hacer un resumen, Marcelo. Sin duda que sí. Al respecto de la gestión institucional, la Asamblea Nacional aprobó el mismo número de leyes que el periodo legislativo anterior, aprobó un total de 75 leyes. Y lo primero que llama la atención aquí, Jaime, es que curiosamente la Asamblea Nacional aprobó más leyes dentro de la virtualidad que en la presencialidad. ¿A qué me refiero con esto? Que durante los 3 años que la Asamblea Nacional estuvo realizando sus actividades de forma presencial, aprobó un total de 32 leyes, mientras que durante este último año, que la Asamblea Nacional ha mantenido plenos virtuales, apoyándose en medios telemáticos, aprobó un total de 43 leyes. Esto es el primer aspecto que nos llama la atención de cara a ver al futuro, ¿no? Tal Ujú. vez evaluar que la Asamblea Nacional podría optimizar recursos y estar más cercano al territorio utilizando medios telemáticos. Por otro lado, lo que llama la atención es que se presentó casi el triple de proyectos de ley el periodo anterior. Llegamos a un total de 924 leyes presentadas y esto pues sin duda es algo que hay que analizarlo con pinzas, porque el 70% de estos proyectos de ley, Jaime, son proyectos que no superan los 10 artículos y el 70% de estos proyectos de ley son reformas a leyes aprobadas en el periodo pasado. Entonces, eso ya nos puede dar ciertos visos para que la ciudadanía evalúe estos proyectos de ley y vea si es que realmente tienen o no tienen la calidad suficiente para convertirse en leyes o si es que simplemente los asambleístas quisieron tener un buen número de proyectos presentados y que trataron de, a través de ello, presentar a la ciudadanía una supuesta buena gestión. Entonces, son aspectos que deberíamos de analizarlos y que estos números ya nos dan una idea de algo, ¿no? Y también de pronto hay un balance de cuántos proyectos de ley fueron presentados por el Ejecutivo y cuántos fueron presentados por el Legislativo, Marcelo. Sin duda que sí, de estos 924 proyectos de ley, estos 924 fueron presentados por los legisladores frente a 30 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y el 30% de estos proyectos de ley eran proyectos urgentes en materia económica. Es decir, que la Asamblea apenas tuvo 30 días para debatirlos y aprobarlos y estos pues respondieron a las distintas crisis económicas que hemos venido atravesando en el país.
En el segundo eje, Marcelo, sobre la presencia de los legisladores y también de la votación que ellos han tenido, ¿cómo desglosarlo esto, Marcelo? Bueno, nosotros dentro del Observatorio Legislativo evaluamos la presencia en las votaciones. No evaluamos si es que los asambleístas van o no van a las sesiones, y no evaluamos de esto por dos razones. La primera, porque la Asamblea Nacional no transparenta las actas de constatación de quórum, es decir, estas actas en las cuales se verifica si es que están presentes o no están presentes los asambleístas al inicio de las sesiones. Y también porque muchos asambleístas lo que hacen, Jaime, es estar presente en la sesión y al momento de votar se retiran, dejando al ciudadano sin representación en el Parlamento. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la Bueno, habrá que lectura? preguntarlos a los asambleístas. Yo recuerdo, por ejemplo, a uno de los asambleístas que figuran dentro de la lista de los que más se ausentan, Fabricio Villamar, que él mencionaba. Lo que sucede es que yo considero que hay votaciones que no son importantes y por eso yo decido no participar. Ya quisiera yo poder decir, o seguramente muchos ecuatorianos quisieran decir a sus jefes, yo el día de hoy considero que no es importante ir al trabajo, así que por eso no fui. Entonces, existen muchos asambleístas que no están cumpliendo con su labor. Para eso, Jaime, yo creo que podemos decir de manera muy breve a tu audiencia cuáles son los asambleístas que más han participado en las votaciones, que son asambleístas que han cumplido con la ciudadanía, mientras hay otros que simplemente no han representado adecuadamente a los ciudadanos en el Parlamento. Empecemos por los asambleístas que han cumplido. Durante estos 4 años se han realizado más de 1.200 votaciones dentro de la Asamblea Nacional. Votaciones que referían a aprobación de leyes, de acuerdos, de resoluciones, de juicio político, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, existen asambleístas que superan el 96% de presencia en las votaciones. La lista la encabeza Carlos Cambala de Alianza País, que apenas ha ausentado en 12 ocasiones, seguido por Mae Montaño, asambleísta independiente que apenas se ha ausentado en 21 ocasiones. El caso de Mae es interesante porque es la segunda ocasión que aparece dentro de los 4 años del periodo legislativo como el asambleísta que más presente está dentro de las votaciones. En tercer lugar, Henry Cucalón del Partido Social Cristiano, Fernando Callejas de Creo y Patricia Enríquez del Partido Social Cristiano. Estos últimos tres con un 96% de presencia en las votaciones, ya que ellos o asistieron a las votaciones o delegaron a su suplente, es decir, no dejaron sin representación ciudadana en el Parlamento, y eso es algo positivo dentro de la evaluación que se tiene que hacer y creo que es necesario reconocerlo. Pero también existen asambleístas que desde el inicio del periodo legislativo no representaron adecuadamente la voluntad ciudadana en el Pleno. La lista la encabeza María José Carrión de Alianza País, quien apenas estuvo presente en un 67% de las votaciones. Es decir, que hubo una totalidad de 395 ausencias de estas 1.203 votaciones en total. Seguido por Carla Cadena Independiente, que apenas tuvo una presencia del 67%. En tercer lugar, Fabricio Villamar apenas asistió a 801 votaciones de las 1.203 que se realizaron. Finalmente, Esther Cuesta y Wendy Vera, ambas de la Revolución Ciudadana, que estuvieron presentes en un 69% de las votaciones. Asambleístas que no representaron adecuadamente la voluntad ciudadana en el Parlamento y que la ciudadanía tiene que exigir cuentas, una rendición de cuentas al respecto de cuál fue su trabajo dentro del legislativo. El caso de Villamar, haciendo una especie de paréntesis, él es mediático porque se lo ha visto bastante en medios, entonces uno cree que está trabajando y está constantemente asistiendo y está cumpliendo su trabajo, Marcelo. Bueno, y este es un fenómeno curioso, Jaime, porque lo mismo sucedía en el periodo legislativo anterior y incluso en el 2009-2013. Curiosamente, los asambleístas que más faltaban en periodos legislativos anteriores eran Andrés Páez, Cristina Cronfle y Cintia Viteri, que al parecer son funcionarios que prefieren dar más atención a los medios de comunicación, que es normal, pero sería bueno que esta atención a los medios de comunicación no riña con las actividades que tienen que hacer dentro del legislativo, que es a la larga por lo cual los ciudadanos los eligió. Interesante ese análisis, Marcelo. Ahora, en el tema de niveles de transparencia, ¿qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional? Bueno, en niveles de transparencia, la Asamblea Nacional sin duda
ha ido mejorando año a año su evaluación por parte de nuestra organización, pero aún quedan retos pendientes, Jaime. Desafortunadamente, nosotros nos encontramos con solicitudes de información que fueron presentadas por el Observatorio Legislativo y que desafortunadamente la Asamblea Nacional no contestó. Te pongo un par de ejemplos. Nosotros solicitamos a la Asamblea Nacional información sobre quiénes eran los funcionarios legislativos, así como también el monto que recibían por concepto de bono de vivienda. Desafortunadamente, esta información la Asamblea Nacional no respondió, o en su defecto respondía cuando ya había, en este caso, pues superado el plazo que la ley le otorga. Por otro lado, habíamos solicitado información, por ejemplo, al respecto de los expedientes de los juicios políticos tramitados en la Asamblea Nacional. La solicitud no fue respondida. O incluso se solicitó información sobre cuáles eran las solicitudes de palabra que la Asamblea Nacional había recibido en el Pleno y a quienes se le había otorgado. Desafortunadamente, de igual manera, la Asamblea Nacional no entregó esta información bajo el concepto de que era información que estaba contenida en grandes volúmenes de documentos y que no podían entregarnos. Esa no es una excusa, ¿no? Pero también yo creo que existen ciertos retos, como por ejemplo que la Asamblea Nacional informa a la ciudadanía cuáles son las observaciones a los proyectos de ley que presentan los legisladores, así como también que se puede entregar información completa, exhaustiva de las solicitudes de juicio político presentadas por los legisladores para que la ciudadanía pueda conocer a profundidad el trabajo del legislativo. Si es que la asamblea no es transparente, difícilmente los ciudadanos van a confiar en la institución legislativa. Vamos en el último eje, que es el tema del presupuesto. Por favor, a ver si nos puede detallar. Bueno, en el presupuesto es algo que llama bastante la atención el hecho de que la Asamblea Nacional es la función del Estado, dentro de las 5 funciones del Estado, que menos presupuesto recibe. Ojo, con esto no estoy diciendo que tiene que aumentarse el presupuesto de la Asamblea Nacional, sino que es importante mirar con detalle cómo la Asamblea Nacional está ejecutando el presupuesto. Por ejemplo, la Asamblea Nacional recibe el 0,17% del presupuesto general del Estado. Y este presupuesto pues se destina a un total de aproximadamente 1.200 funcionarios públicos. Creo que es importante dentro de los procesos de pedagogía ciudadana hacer comprender a la ciudadanía que la asamblea no se integra únicamente por asambleístas, sino que los asambleístas tienen un grupo de asesores. En este caso, cada asambleísta puede tener hasta 4 asesores, pero también la asamblea tiene funcionarios legislativos, que son aquellos funcionarios que son los que trabajan en las distintas dependencias de comunicación, unidad de técnica legislativa, tecnologías, secretarías, etcétera, etcétera, que se encargan de hacer el trabajo operativo. En ese sentido, pues yo creo que es necesario poner atención a cómo se puede ejecutar adecuadamente este presupuesto para fortalecer a la institución legislativa. Los asambleístas son renovados cada 4 años, pero necesitamos funcionarios que puedan mantener esta inteligencia institucional de cara a que las buenas prácticas en transparencia, en participación, en rendición de cuentas que ha ido implementando la Asamblea Nacional se puedan mantener. Jaime, yo veo con mucha preocupación, por ejemplo, que si tenemos asambleístas que están presentando en gran número los proyectos de ley, proyectos que tienen que ser evaluados por unidad técnica legislativa, una unidad técnica legislativa que no supera los 20 funcionarios, difícilmente podrá analizar tal cantidad de proyectos de ley. Entonces, hay que ver de manera integral cómo los asambleístas pueden presentar de forma conjunta proyectos de ley para que no estemos cargando únicamente de números, sino también de calidad y consenso, y también fortalecer a la institución legislativa, que se pueda utilizar adecuadamente este presupuesto. Marcelo, una última cosa nada más para finalizar. Si bien es cierto de lo que usted nos ha mencionado, hay un interesante trabajo en el tema de aprobación de leyes, pero ¿por qué los niveles de popularidad son tan bajos? Hay 2 aspectos que son fundamentales. En primer lugar, no hay un solo parlamento, un solo congreso en el mundo que sea evaluado positivamente por la ciudadanía, porque los ciudadanos ven a los congresos como una institución lejana. Es difícil que un ciudadano pueda percibir
los beneficios de una ley, tal y como puede percibir los beneficios de una casa, de un hospital, de una escuela. Y eso hace que los ciudadanos pues siempre vean con recelo, con temor, con desconocimiento a la institución legislativa. Y en segundo lugar, no podemos dejar de lado una Asamblea Nacional que estuvo marcada por posibles hechos de corrupción. 54 asambleístas investigados por posibles hechos de corrupción. Diezmos, reparto de hospitales, carnet de discapacidad obtenidos de forma ilegítima. Eso sin duda que afecta a la confianza de la ciudadanía en el Parlamento y tiene que ser investigado y, de ser el caso, sancionado por las autoridades correspondientes. Pero también los ciudadanos no tenemos que olvidar lo siguiente. Esa asamblea va a culminar sus labores este 14 de mayo y será reemplazado por 137 asambleístas que inician el periodo legislativo. Y hay que no solo darle la oportunidad a esos asambleístas para que hagan una nueva labor, sino también fiscalizar, controlar que se cumpla aquello que nos ofrecieron en campaña. Y que de esta manera el poder legislativo recupere la confianza y haga una mejor labor. Listo, Marcelo, muchas gracias. Siempre a las órdenes, Jaime. Que pase muy bien. Hasta luego. Un buen día.